nada, yo acepté esta invitación de Eduardo y bueno, en su día que me propuso hacer esta intervención, dije, ¿por qué no? La verdad, cuando empecé a prepararla, me pregunté, bueno, ¿por qué estas personas, si están interesadas realmente en este tema de la autoridad en el aula, por qué no le habrán preguntado a la IA? Lo que hace todo el mundo hoy en día, ¿no? No sé, igual lo habéis hecho, igual habéis puesto a ver. Oye, dame unas claves sobre cómo cómo poder mantener la autoridad en el aula teniendo en cuenta la antropología y la tradición cristiana, ¿eh? Y ya está, a lo mejor no habría hecho falta venir aquí para eso, ¿no? Hoy en día lo pones en la guía y te saca una cosa, vamos, niqueladita, ¿eh? Pero bueno, quizás ahí hubieseis hasta encontrado una respuesta más estructurada, más completa, no sé, más precisa, incluso no sé si más equilibrada, de cosas que yo voy a decir aquí, porque a lo mejor tampoco voy a ser muy sistemático en lo que voy a comentaros, ¿no? La verdad es que me puse a escribir sin preguntarle a la IA, iba saliendo y dije, bueno, en diferentes momentitos me iba sentando y notaba que fluía la cosa con espontaneidad, ¿no? Como diciendo, bueno, quizás esto brota de lo que llevo dentro, de la experiencia, en fin, de lo que he vivido y de lo que vivo cada día. Entonces, nada, ¿por qué no? Pues os comparto esta reflexión. Siempre me ha ayudado cuando alguien me ha pedido hacer algo, porque me he tenido que sentar y ordenar un poco las ideas y eso me ha ayudado a mí personalmente. Si a alguno más le ayuda, pues estupendo. Si os aburro un rato, pues lo siento. Os pido ya perdón y lo ofrecéis, que seguro que hay muchos motivos por los cuales ofrecer pequeñas penitencias. Entonces, ya que vamos a hablar de la autoridad en el aula, quizás este problema se plantea porque tiene que plantearse, supongo, porque se encuentran dificultades, ¿no? Es decir, quizás no sea tan difícil encontrar actitudes en niños y en adolescentes que no reconocen la autoridad o que se rebelan ante ella. Me imagino que esas dificultades son las que hoy vamos a hablar, vamos a plantearnos este tema de la autoridad en el aula, ¿no? Yo quisiera comenzar reconociendo, bueno, por cierto, me han preguntado si traía ordenador y tal, y PowerPoint y demás. Yo no utilizo nunca eso, no porque esté mal, que está muy bien, sino porque, en fin, hace mucho tiempo que tengo más confianza en la palabra y en el contacto, digamos, visual cara a cara, que no a través de una imagen, de una pantalla. Pero quizás es verdad que eso podría haber ayudado, ¿no? Perdonadme si en algún momento eso hace que sea más pesada la exposición. Entonces decía que hay que decir en primer lugar, aquí imagino que todos estáis en el mundo de la escuela, aunque me parece que algunos estáis como papás, entonces no sé si queda bien que empiece criticando un poco a los profesores, que es como voy a empezar un poco, ¿no? Aquí hay papás que van a decir, en fin, yo creo que no podemos negar que y tenemos que reconocer que ciertamente los profesores, los educadores, a veces tenemos actitudes inadecuadas. Pues yo que sé, un exceso de rigidez, por ejemplo, me parecería una actitud inadecuada. Las manías. Todos tenemos manías, pero claro, las manías de los padres de alguna manera recaen sobre los hijos, de los profesores recaen sobre los alumnos, ¿no? O las imposiciones arbitrarias, que también existen tantas veces, ¿no? Y eso normalmente, y es normal, generan actitudes de rechazo. Las manías, las imposiciones, el exceso de rigidez, ¿no? Provocan un rechazo en los niños y en los adolescentes, que les lleva, en no pocas ocasiones, a rebelarse. Para mí ese es un tema interesante, habría que reflexionar sobre todo ello, ¿verdad? Y eso vaya por delante, porque me parece un punto a considerar, ¿no? Cuando hay problemas, por ejemplo, de autoridad en un aula. Si las actitudes de los profesores, la actitud en este caso del profesor, no puede ser también una ocasión, un motivo por el cual se producen determinados problemas
de falta de autoridad, ¿no? Pero bueno, dicho esto, hay que decir que no es menos cierto que no es necesario hoy en día irse a la adolescencia, que es una etapa tradicionalmente conflictiva, ¿no?, en relación a la autoridad, para encontrarnos problemas de este tipo. De hecho, creo que me puse a escribir y digo, uy, casi que de lo que más he escrito parece mentira, esta es la etapa de infantil. Uno diría, no, en la etapa infantil no se plantean problemas de autoridad, eso es con la adolescencia, ¿no? Y quizás algún despistado por ahí, algún malcriadillo, ¿no?, que pueda haber durante la educación primaria. Pero yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿eh? Yo, para mí, que es cada vez más habitual encontrar casos y más casos de niños de menos de 6 años que no reconocen la autoridad, al menos en el aula. Si no la reconocen en el aula, os digo ya que no la reconocen en ningún sitio. Y puedo parecer alarmista, porque a veces reconozco que llevo una temporadita y no corta, que en mí se están encendiendo muchas alarmas. Es decir, voy a la escuela y no deja de sorprenderme cada día situaciones que encuentro, que reconozco o que me llegan a través de los compañeros, ¿no?, que me dejan muy, muy preocupado, ¿no? Y puedo parecer alarmista, pero ciertamente este problema de las dificultades con la autoridad en niños tan pequeños no hace más que empeorar año tras año. ¿De qué estamos hablando en este caso? ¿Qué está pasando, ¿no?, en esta sociedad en la que nos encontramos? Hace unos años, incluso se publicaron libros, se hablaba del síndrome del emperador. No sé si alguno ha leído ese libro y tal, ¿no? Bueno, pues yo creo que cada vez en nuestras aulas de infantil hay más casos de pequeños emperadores tiranos, emperadores y emperatrices, tiranos y tiranas. Es decir, niños que no conocen el límite, no han conocido el límite. Niños que consiguen lo que quieren, que hacen lo que quieren, que deciden lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer, lo que quieren comer, cuándo hacerlo, cuánto van a comer, que no se van a dormir si no quieren, que no dejan de jugar si no les apetece. Niños a los que sus papás les preguntan, ay, ¿y hoy qué quieres comer? Cariño. Porque claro, cariño, por supuesto, ¿no? Se puede decir, no vamos a decir al niño nada sin decir cariño, ¿no? ¿Qué te pongo para el almuercito? Cariño. Y a veces el cariño viene con varias cositas al cole y la mamá además le dice a la señora que es que le he puesto varias cositas para que luego coma lo que le apetezca, ¿no? Claro, se queda un poco como diciendo, ¿dónde estamos, no? En fin. Y niños ante los que las cosas que tienen que hacer o no tienen que hacer o tienen que dejar de hacer, los papás se las piden por favor. Por favor, cariño, deja ya de jugar a la tablet. ¿No? Cariño, por favor, deja ya de jugar a la tablet, ¿no? Padres que claudican ante la consecuente pataleta del niño. Pero pataletas a veces que son muy estratégicas. O sea, los niños son muy listos. Entonces, hay que saber que un niño que sabe que con una pataleta consigue lo que quiere, estratégicamente esa pataleta va a ocurrir en los sitios más comprometidos. En la puerta del colegio, cuando están ahí todas las mamás, cuando están ahí la profesora delante y tal, porque ¿quién va a dejar al niño o a la niña hacer una pataleta delante de todos que te va a dejar mal, ¿no? O en el restaurante, ahí en medio de todos, ¿no? En el medio del restaurante, cuando hay una visita en casa, saben muy bien que hay una visita en casa, esta es la mía, monto una pataleta y consigo lo que me da la gana. Voy a poder ver la tele, voy a poder coger la tablet, porque si no, mi mamá va a pasar un rato malo, mis papás, con esta visita, ¿no? Es decir, han aprendido que determinados contextos son ideales para que los padres, por la lógica vergüenza social, ¿no?, claudiquen enseguida y les dejen hacer lo que quieren. Este tema de claudicar, ahora
ahora diremos algo, ¿no? Todo ello, además, acompañado en estos primeros años de la educación infantil de conductas que me parecen inconcebibles, pero que son muy generalizadas, demasiado generalizadas. Vamos, gracias a Dios, no en todos los casos, ¿verdad? Pero sí en demasiados, vamos a decirlo así, ¿no? Para mí en demasiados, ¿no? El niño o la niña que usa el chupete hasta ni se sabe cuándo, a escondidas, ¿eh? Difícilmente lo va a llevar al colegio, pero el carrito sí, ¿eh? El carrito lo tienen en la esquina del colegio, la mamá escondido allí detrás de un coche, y cuando recoge a la nena de 3 añitos de la puerta del cole y pasa la esquinita, saca el carrito, pum, lo monta encima y se lo lleva en el carrito, ¿eh? O que toman biberón, niños de 5 años tomando biberón. Sí. El otro día la profesora ve, porque claro, aquí nadie toma biberón. ¡Pum! 6 o 7 manos levantadas, ¿no? En 5 años. Claro, biberón, no, pero es porque, mira, es que, padre Guillermo, es que si no, no llegamos a tiempo al colegio. Claro, te utilizan ese argumento, claro, han aprendido como los niños, ¿no? Saben cómo manipular la situación. Es que le enchufo el biberón y así llegamos, porque si no, no llegamos a tiempo al colegio. ¿Cómo vamos a llegar tarde al colegio? Le tengo que dar el biberón. No, es solo por la noche, se lo toma el solito y tal, cuando está ya en la camita, y así ya, ahí se queda dormidito y tal, y ya. En fin. O niños que se acuestan con los papás, pero no de infantil, ¿eh? De infantil, de primaria, de secundaria. O muchas veces, normalmente con la mamá que está sola, o porque esta veces manda al papá de la criatura o a la nueva pareja que tiene al sofá para que ella se acueste con el niñito, con la niñita, ¿no? Que los bañan, que los visten, que les limpian el culito, ¿no? De todo, o sea, cosas realmente, para mí, asombrosas, que dices que tiene que ver esto con el tema de la autoridad, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver porque, de alguna manera, esos niños, este síndrome del emperador, este es el centro del mundo, este no dejar nunca de ser un bebé, de alguna manera, que consigue todo lo que quiere, no encuentra un momento no encuentra un final, no hay un paso a otra etapa, ¿no? Y entonces el niño o la niña poco a poco se convierte en una especie de monstruito, perdóname la expresión, ¿no? Con todo mi respeto a los niños, que lo tengo y es muy grande. Porque el niño sabe que lleva las riendas de la situación, que tiene a sus papás dominados, que controlan la situación. Muchas veces porque además los niños saben que si encima los papás no están juntos, etcétera, cosa que pasa cada vez más y que es hoy en día muy habitual, ¿no? Saben que, claro, el papá o la mamá van a decir, bueno, ¿cómo le voy a corregir a mi hijo? ¿Cómo le voy a negar esto a mi hijo? Si solo lo tengo un ratito conmigo, si solo va a estar conmigo el fin de semana, si solo me toca esta tarde y el fin de semana, ¿no? Pues que haga lo que quiera, ¿no? Lo voy a tener contento. Todo esto está generando estas situaciones y estos niños, ¿no? Llegan al colegio a los 3 años y se encuentran con otros niños y con otras niñas como él. Se encuentran a una profesora, bueno, ya han ido a la guardería, la mayor parte de ellos, ciertamente. Rara vez un profesor, porque generalmente en infantil son profesoras, pero que no es su mamá. Esa profesora no es su mamá. Sin embargo, él va a intentar, o ella va a intentar, imponer su ley. La única que conoce, que es que no hay límites. Ahora bien, en un nuevo contexto. Cuando esto ocurre, insisto, cada vez ocurre más, yo por lo menos percibo que cada vez es más habitual, y estos últimos años, este año en concreto, las profesoras de 3 años se las han pasado canutas para reconducir actitudes, reacciones de niños y niñas de 3 años, digamos, autoritarias a más no poder, ¿no? De este síndrome de emperador. Aquí hago lo que me da la gana y yo no reconozco un límite ni una autoridad, ¿no? Estos niños llegan al colegio
¿Qué hacer? Porque claro, se trataría no solo de describir una situación, pienso yo, sino intentar, pues no sé, ¿qué podemos hacer? Porque si somos educadores, algo tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que el trabajo de tutoría y de acompañamiento con los padres no hay que desestimarlo nunca, ciertamente, ¿no? Por más que hoy en día, hoy por hoy, me parece una empresa más difícil que la de reconducir a los niños. Porque hacer ver a unos papás que están de alguna manera mal educando por consentidos, por permisividad, etcétera, ¿no? Por falta de límites, por falta de autoridad en el contexto familiar. Hacer ver a los padres que eso está ocurriéndoles a ellos, eso es muy difícil. Muy difícil. Hay una reacción natural, ¿no? Que es el no poder reconocerlo, además de que muchas veces, de alguna manera, los mismos padres hoy en día no tienen referentes. No tienen referentes. No les extraña lo que hacen, les parece normal. No han conocido otra cosa. O si lo han conocido bajo regímenes a lo mejor excesivamente autoritarios, frente a los cuales han reaccionado con actitud totalmente contraria. Pero yo creo que no se puede abandonar, no se debe abandonar el empeño por tratar de acompañar a los padres en un trabajo de tutoría con ellos, ¿no? Y esto ocurre además, yo, escribiendo esto me salía, bueno, uno puede pensar, sí, esto es lo típico que está pasando o que pasa con el hijo único o con la familia que tienen uno o dos niños nada más, ¿no? No, también está pasando con niños que tienen muchos hermanos. Así que no es la típica cuestión del hijo único o de los hijos muy consentidos, ¿no? Está pasando en todo tipo de familias, ¿no? No tiene nada que ver con que sea, o tiene poco que ver al menos, ¿no? Yo lo he encontrado en todo tipo. Y además me parece que en cada caso tiene básicamente unas causas diferentes, pero de hecho sí que se da en unas y en otras, ¿no? Pero de todos modos es un nuevo fenómeno social. ¿Cuál es el nuevo fenómeno social que está detrás de todo esto? Yo diría los papás blanditos. No sé si el que escribió el libro del síndrome del emperador podría escribir ahora el libro. Vicente Garrido, sí. Podría escribir el síndrome del papá blandito. Pero yo diría que hoy en día los papás son muy blanditos, permisivos en demasía con los niños. Pero ¿sabéis por qué? O sea, yo sinceramente hace ya tiempo que me doy cuenta de que muchos de los males que ocurren en el contexto escolar, sobre todo, que es el que yo me muevo, al final lo que hay detrás es algo que está muy en la naturaleza humana, fruto del pecado original, ¿no? Y es porque es lo más cómodo, es lo más fácil. Entonces, ser permisivos con los hijos es intentar quitarse problemas de encima, aunque tiene como consecuencia generar problemas mucho más graves, ¿no? De manera que la sobreprotección que tantas veces decimos, ¿no?, que existe en muchos casos de estos niños que no encuentran límites, ¿verdad? La sobreprotección va de la mano muchas veces de lo que yo llamo nuevas formas de abandono. Parecería contradictorio. Si hay sobreprotección, no hay abandono. Y no es así. Porque podríamos decir perfectamente que, en el fondo, dejar al niño o a la niña hacer lo que quiere es una forma de abandono. Dejarle con una pantalla en las manos cada vez que la reclama es una forma de abandono. Es lo más cómodo porque es impresionante. Están armando bulla, están dando morcilla, le das la pantallita y el niño ha desaparecido del mapa, ni se le ve ni se le oye. Parece magia. Es lo más cómodo, ciertamente, ¿no? Pero es una forma de abandono. Es una forma realmente de abandono. No negar a los niños lo que piden, lo que les gusta,
es lo más difícil. Perdón, negar a los niños, negar algo a los niños, corregir a los niños, enseñarles a hacer lo que no saben o no quieren, corregirlos, decirles que no, eso es costoso. Eso requiere tiempo, requiere estar en lo que estás, requiere aceptar una responsabilidad, requiere asumir esa responsabilidad, porque lo más cómodo y lo más fácil es no decir nada a un niño, es no corregirlo, es dejar que haga lo que le gusta o lo que le apetece, ¿no? Sin embargo, todos recordamos en la Epístola de los Hebreos, ¿no?, donde se nos recuerda que el mismo Hijo de Dios dice, aprendió sufriendo a obedecer. No vamos ahora a entrar a dar explicaciones, a tratar de explicaciones teológicas de esta afirmación, pero sí nos hemos de quedar con un hecho, y es que obedecer implica sufrir y que este sufrimiento es bueno, ya que solo por la obediencia se madura, se crece. Entonces, toda esta pequeña digresión, ¿no?, sobre esta realidad de estos papás blanditos, estos niños que no conocen límites, que llegan a la escuela y que allí nos encontramos con ellos, muchas veces no pocos, nos ha servido para llegar a un punto, ¿no? ¿Qué hacer en el aula para establecer la necesaria jerarquía que muchos niños no conocen, pero que es tan necesaria para su crecimiento? Porque no conocer los límites quiere decir que el niño no conoce la jerarquía. Es decir, no hay nadie por encima de él. Por eso, yo creo que la primera pregunta, la primera lección que se debería aprender a los 3 años, cuando llegan los niños a clase el primer día, bueno, vamos a ver, ¿quién manda en esta clase? Os digo que muchos niños dicen yo. Porque si tú les preguntas, vamos a ver, pues quizás es más útil empezar por la otra pregunta. Bueno, en vuestra casa, ¿quién manda? Os digo yo que muchos niños dicen yo. Que no lo dicen solo por protagonismo, que muchos niños realmente quieren ser protagonistas de todo. Lo dicen porque es verdad. Ellos están convencidos de que mandan ellos. Entonces, bueno, hay que plantear esta pregunta, ¿no? Para decir, bueno, ¿sabéis qué? En esta clase manda la señorita Laura, la señorita Amparo, la señorita que sea. Normalmente son señoritas. Aquí mando yo. ¿Qué quiere decir mando yo? Aquí hay que establecer un principio fundamental. ¿Quién se quiere hacer mayor? También hay que ir con cuidado, porque algunos niños no quieren hacerse mayores. Es sorprendente, ¿eh? Porque en la psicología sana de un niño pequeño está el querer ser mayor. Y cuando un niño, por los hechos o incluso con la palabra, demuestra o muestra que no se quiere hacer mayor, sinceramente está pasando algo grave. ¿Quién se quiere hacer mayor? Porque esa pregunta es fundamental. Es lo que debería mover toda la actividad escolar en cualquier momento, ¿no? Pero sobre todo en esta primera etapa escolar, que es la educación infantil. Pues el niño que se quiera hacer mayor tiene que hacer una cosa. Tiene que obedecer. ¿Qué le pasa al niño que obedece? Crece. El niño que obedece se hace mayor. Y al niño que no obedece, que no crece, que no se hace mayor. Es verdad que son los niños, a veces lo entienden, porque ellos tienen pensamiento concreto, ¿no? Lo entienden con hacerse más alto o no tan alto. Pero no está mal. Dejemos la confusión que haga su papel, porque ellos quieren hacerse altos, ¿no? Entonces, bueno, dejemos que la confusión del pensamiento concreto nos ayude. Porque ¿quién se quiere hacer mayor? Para ellos es quien quiere ser alto, quien quiere ser como su papá, etc., ¿no? Esa pregunta es fundamental, ¿no? Entonces los niños van a tener que ver muchas veces que el que se quiere hacer mayor tiene que obedecer. Porque el que no obedece no se hace mayor. Y el que obedece crece. Para crear entonces este patrón de autoridad que va a ser fundamental para el resto de la escolaridad, San José de Calasanz, santo patrono de todos los maestros, decía que el maestro tiene que aunar como 2 brazos, necesita 2 brazos.
Por un lado, la afectuosidad. Por otro lado, la firmeza. Y aquí hay dos grandes temas. El tema de los afectos y el tema de la firmeza. Todo el tema de los afectos es un tema importantísimo. No es fácil de gestionar, ¿eh? Para empezar, porque afectuosidad quiere decir, tiene que haber algo que toque, que salga del corazón, algo que sea expresión de amor. Aunque hay que ir con cuidado, porque los afectos pueden no ser expresión de amor, sino de todo lo contrario. Por eso la palabra es afectuosidad. Afectuosidad es una manera de relacionarse con el niño en el que, de alguna manera, el niño se siente querido. El niño se siente amado. Sin amor no hay educación. Pero también es verdad que si junto al amor no hay firmeza, tampoco hay educación. Entonces, la afectuosidad no puede significar blandura. ¿Cuándo aparece la blandura? La blandura aparece o con la comodidad o cuando yo lo que espero y busco de los niños es que me quieran. Si la maestra, si el maestro está buscando o esperando que los niños le quieran, eso no es afectuosidad, eso es afecto malsano. Se transforma en blandura. Y cuando aparece la blandura, es imposible ayudar a crecer. Porque solo se puede crecer si uno es ayudado a entrar en el sufrimiento propio de la obediencia que te hace madurar. Pero la firmeza no puede significar tampoco agresividad. No puede significar acritud, mal carácter, malas maneras, malas palabras, gritos, castigos indiscriminados. Todo ello, cuando aparece, también quita, roba la autoridad al maestro o a la maestra. Como se la roba ese afecto malsano que es que yo busco ser reconocido, ser querido por los niños, ¿no? Por ejemplo, a la hora de corregir, que es algo fundamental en la educación, la afectuosidad y la firmeza han de ir juntos. Yo quisiera decir algo sobre el tema de la corrección, porque es una de las ocasiones, es uno de los momentos cuando hay que corregir a un niño, en los que es necesario que aparezcan afectuosidad y firmeza. Porque corregir, para empezar, hay que decir que es amar. Dice San Pedro esto mismo, dice, bueno, si Dios nos corrigiera seríais hijos bastardos. Pero puesto que sois hijos, Dios corrige como corrige a sus hijos. Y dice, y en el momento de la corrección, dice, eso a nadie le gusta, ¿verdad? Eso a nadie le hace gracia, pero trae consigo después una ganancia de bienes, ¿no? Un provecho propio. De manera que la corrección es un signo de amor, porque para empezar, como decíamos antes, es signo de que no me dejo llevar por la comodonería, por lo fácil, que es dejarte hacer lo que te da la gana y quitarme de encima el problema, ¿no? Es una ayuda indispensable. Quien no corrige no ama. Ahora bien, hay que ver cómo. Hay que ver cómo. Desde luego, corregir hay que hacerlo sin miedo, en el sentido, sin miedo a perder el afecto del niño. Es que si corrijo al niño, eso pasa mucho entre las mamás, ¿eh? O entre los papás. Entre papás y mamás eso pasa mucho, pero también puede pasar entre profesores. Ay, es que si lo corrijo no me va a querer. Voy a perder su afecto. No. Corregir sin miedo a perder el afecto del niño. Es más tarde, no en la primera infancia, pero más tarde, sobre todo al llegar a la adolescencia, aquellos niños que reconozcan en sus padres que han sabido corregirlos a tiempo, ahora veremos, y del modo adecuado, van a estar agradecidos a ellos, en lugar de sentir un rechazo. Corregir se hace también sin miramientos, como decía, ¿no? En el sentido de con decisión. Al corregir hay que evitar intimidad, echarse encima del niño, gritarle en la cara, hay que dejarle un poco de espacio vital. Todos necesitamos un espacio vital para no sentirnos coartados, para no sentirnos de alguna manera invadidos
para no sentirnos no respetados, ¿no? A veces basta corregir con la mirada. Muchas veces hay que enseñar a los niños de infantil lo que es una cara de enfado, ¿eh? Oye, que estoy enfadado. Hay que decirle, es que mira, es que estoy enfadado. Quiere decir que no reconoce en los gestos faciales lo que es, por ejemplo, una mirada de eso no. Pero corregir con la mirada, cuando se ya tiene un cierto control de los niños, ¿no? Basta a veces una mirada severa, vamos a decir, no de enfado. Severa, que es decir, no. Solo con la mirada, a veces levantando un poco el dedo, ¿no? Pero esa corrección es muy útil, porque para empezar el niño se da cuenta de que él no está siendo controlado, no está bajo, sino que él tiene como está bajo la mirada protectora, protectora, vigilante, pero en buen sentido, ¿no? De aquel que es la autoridad. Porque cuando los niños perciben en su casa o en la clase que el profesor no se entera de lo que están haciendo, ese profesor pierde autoridad. De manera que la presencia del profesor, yo siempre digo, me parece inconcebible que un profesor, desde luego en la educación infantil, pero no solo, ¿eh? Para mí es inconcebible que el profesor esté sentado. No cabe en mi concepto de lo que es un profesor en un aula. Cuando yo paso por una clase y veo a un profesor sentado, sé que en esas 25 mesas o 30 de secundaria, ¿no?, está pasando de todo. Entonces, estar de pie, estar en el centro y estar con la mirada viendo qué está ocurriendo allí, para que a veces solo con un gesto, con una mirada, el alumno vea que yo vivo bajo la protección y la vigilancia de una persona que vela por mí, por mi bien, eso es un principio de autoridad muy importante en el aula. Porque es un principio de pérdida de autoridad justo lo contrario. Que los alumnos saben, si te lo dicen. Cuando viene fulanita, hacemos lo que nos da la gana. Me lo dicen a mí, que soy el titular del colegio, los muy cabritos. Pero con el padre no sé quién, o no solo con el padre, o con el profesor no sé quién, ahí no se mueve, vamos. Ahí no rechista ni una mosca. Porque fulanita no se entera de nada. No se entera de nada porque no está. No está, sí, está allí presente, pero de cuerpo presente. ¿Eh? Está de cuerpo presente, literalmente, ¿no? Esa persona ha perdido la autoridad, porque se dan cuenta los alumnos que les importa poco, que ellos le importan poco. Entonces, corregir diciendo las cosas, como decíamos, sin claudicar. Es muy importante. El problema de claudicar es muy serio. Cuando se ha tomado una decisión, claro, hay que ser muy prudentes en las decisiones que se toman, en las cosas que se dicen, pero cuando algo se ha dicho, hay que cumplirlo. Sin claudicar. Porque esa decisión tiene que ser llevada hasta el final. Independientemente de que cuando ha surtido efecto, por ejemplo, la corrección, la magnanimidad, la misericordia, pueda hacer en un momento dado levantar el pie, ¿no? Porque eso también da autoridad al maestro. Si el alumno ve que se ha mantenido en su decisión, que ha sido llevado a la corrección de alguna manera sin claudicar, pero que cuando todo el mundo siente que aquello ha cumplido su función, también sale aflojar. Pero es necesario esto, al principio, corregir sin claudicar, porque si no, los niños se dan cuenta que el maestro mucho bla bla bla, mucha amenaza, y si a la próxima no sé cuánto, y esa próxima nunca llega, bueno, la próxima sí que llega, pero lo que nunca llega es lo que voy a hacer yo a la próxima, ¿no? Porque a la próxima vuelve a decir, porque si a la próxima, entonces al final, ancha es Castilla. Podemos seguir haciendo la próxima y la próxima y la próxima, porque aquí
esta palabra es pura bla, bla, bla. No tiene palabra esta persona. Después, corregir también, sobre todo a los más pequeños, sin explicaciones. Ay, cariño, porque te lo voy a explicar, ¿no? Es que esto no se hace porque nos encuentran, no se ven, no sé cuántos, ¿no? Entonces, el niño sabe que tiene a la profesora, o a la mamá o al papá, totalmente en el bolsillo, en el bote. Se corrige sin explicaciones. Tampoco hay que decir porque sí, ni porque lo digo yo. No. Ni porque sí, ni porque lo digo yo, ni porque esto va a ser bueno para ti. Fíjate que la profesora lo hace por tu bien y tal. Nada, sin explicaciones. Si hay que corregir, se corrige. Ya está. Corregir en el momento. Como pase un poquito de tiempo, y sobre todo si son pequeños, entre lo que ha ocurrido y la corrección que se recibe, a no ser que la cosa sea muy seria y haya que deliberar, consultar, hablarlo, ¿no? En fin, si no es así, si no es una cosa suficientemente grave que tiene que ser tratada en el equipo directivo, en el consejo de disciplina o no sé qué, ¿no? Tiene que ser la corrección, tiene que ser en el momento. No se puede dejar para mañana, y menos en los niños pequeños, ¿no? Al corregir hay que hacerlo sin comparar con otros niños, porque si se compara con otros niños no se está corrigiendo, se está humillando. Y la humillación no tiene nada que ver con la corrección, porque la corrección es amor y la humillación es lo contrario al amor. Después también corregir la conducta mal hecha, no a la persona, no calificando. Es que eres un pesado, eres un tonto, eres un burro, eres un desobediente. No puede ser diciendo eres, porque no es verdad. Por más que ese niño ha actuado mal, por más que lo que ha hecho debe ser corregido, eso no lo define en su ser, sino que eso, hoy por hoy, es su modo de actuar, es como él ha actuado, ¿no? Entonces es necesario corregir la conducta, eso no se hace. Por ejemplo, aquí me han hecho una consulta hoy también unos papás antes de empezar, pero yo hoy me he encontrado con el típico caso de los dos niños que estaban mientras esperaban entrar al comedor, me viene la persona y me dice, es que estaban ahí tocándose sus partes. Cada una mano, las partecitas de las narices. Entonces me los he tenido que llevar, los he sentado. Y claro, ellos no decían ni mu. Yo, al final, bueno, vamos a ver. Hay una cosa que tiene que quedar clara, ¿no? Eso no se hace. Tú te pones ahí. Al acabar hoy de comer, vais a ayudar a recoger el comedor. Vais a ser ayudantes de la responsable del comedor. Porque queda claro, ¿qué es lo que tiene que quedar claro? Eso no se hace. Y no vamos a dar una charla de educación afectivo-sexual en ese momento a unos niños pequeñitos, ¿no? Explicándoles y tal, la dignidad del ser humano y cómo somos el alma y el cuerpo, somos una unidad y tal. No vamos a explicarles todo eso a unos niños tan pequeños. Les tenemos que decir, eso no se hace. Porque además, ¿sabéis qué? Que hay que explicarle a un niño de que no se tocan las partes del vecino. No hay que explicarle nada. Sencillamente no se hace. Y por desgracia, la culpa de que se hayan tocado las cositas no la tienen ellos. Porque qué narices hacían esos niños ahí en la cola del comedor, ahí no sé cuánto tiempo sin entrar en el comedor. Y menos mal que ha pasado una profesora y enseguida la ha visto. En fin, eso es echar piedras contra el propio tejado, pero está mal, ¿no? Entonces, se corrigen las conductas mal hechas, no su persona. Se corrige con diligencia. La diligencia es esto que estaba diciendo yo, ¿no? Pues diligencia es un amor que se apresura, es un amor como las diligencias de las películas del oeste, ¿no? Un amor rápido, un amor atento, un amor inmediato. Y una corrección debe ser hecha con diligencia. Por ejemplo, los llantos, los lloros, ¿no? Que es un verdadero chantaje. Hombre, si se ha caído el niño y lleva la rodilla pelada y tal, bueno, pues está llorando porque le duele, ¿no?
pero el típico llanto de pataleta, ¿no? Vinculado a la pataleta. No, mira, ¿sabéis qué? Hay que decir, mira, no me vengas con llorar, no se llora. Y mientras llora el niño, yo sinceramente lo dejaría llorar, pues llora ahí, ¿no? Porque sabéis que con ese tipo de llanto no se llora. Y hay que decir, sinceramente, sencillamente hay que decir, no. Cuando hay una pataleta de esas gordas, ¿no? Que está ya fuera de sí, si hace falta, y aunque se pase vergüenza, yo eso lo he experimentado en el pasado, hacía mucho tiempo que no he tenido, gracias a Dios, la ocasión de hacerlo, ¿no? Lo aprendí de una persona que me inspiró confianza en aquel momento y vi que era sensato, ¿no? Como un niño, y sobre todo los padres lo pueden hacer muy bien, ¿no? Que es con una pataleta, entonces es coger al niño absolutamente y bloquearlo. Cogiéndolo de las piernas, cogiéndolo de los brazos, ¿no? Y bloquearlo absolutamente. Porque, aunque no lo parezca, lo estás abrazando. Lo estás abrazando y al mismo tiempo estás conteniendo esa pataleta que necesita ser corregida. Bien, corregir, por supuesto, sin humillar. Eso ocurre siempre que uno está fuera de sí, el profesor, el padre, está fuera de sí, incluso llegas a insultar, en fin. Mira, si eso ha ocurrido alguna vez, hay que pedir perdón. Y lo que no puede ocurrir es constantemente, porque si ocurre constantemente, hay que plantearse que hay que dedicarse a otra cosa. No se puede tratar a los niños humillándolos con gritos, con insultos, menos todavía en público, cuando eso ocurre tantas veces, ¿no? Por supuesto, corregir sin etiquetas. Nunca vas a cambiar. Es que siempre haces lo mismo. Todo eso son etiquetas. Eres, ¿no? Evitar corregir en público. Esto es fundamental, ¿no? Bien, todo esto de la corrección que me parece algo muy necesario para cualquier etapa, pero que tiene que ser muy bien aplicado en esta etapa infantil, donde los niños necesitan reconocer este patrón de autoridad, que es algo que generalmente cuando se ha adquirido en esta etapa ya no causa problema en la etapa de primaria. Voy a dar un salto, voy a dar un paso a la etapa de primaria. Es muy extraño encontrar en primaria problemas de autoridad. Si se ha trabajado bien, sobre todo en infantil, los niños han captado la ley de la escuela. Es decir, han captado que hay una jerarquía, que es buena esa jerarquía. A los 6 y 7 años, además, cuando ya se ha iniciado la etapa de primaria, es el momento en el que los niños, sin necesidad de hacer nada especial, ellos llegan al mayor grado de identificación con su profesor y su profesora. Pero si lo normal de un niño o una niña de 6 años es que la profesora, el profesor, es, vamos, a veces más que la mamá y que el papá. Lo ha dicho mi señor. Lo dicen en casa. Por lo menos lo decían, porque hoy en día ya no sé lo que dicen los niños. Pero antes lo decían. Es que lo ha dicho la señora. Vamos, lo ha dicho la señora, es más que lo ha dicho el papa. A los 6 y 7 años, lo normal es que no haya problemas de autoridad. Hay otro tipo de problemas, eso sí. Hay otro tipo de problemas pues, de aprendizaje, bien, todo eso, ¿no? Empiezan a aparecer, a partir de los 6-7 años, problemas de tipo de rivalidad entre ellos, de agresividad, de conflictos, sobre todo además si están acostumbrados a vivir en un ambiente de violencia, que eso es muy habitual hoy en día, violencia verbal, violencia física, y eso se traslada, y eso aparece mucho. Ya a los 5 añitos se empiezan a dar problemas de ese tipo, pero en los 6 y los 7 años es muy normal que hayan este tipo de rivalidades, agresividad y conflictos entre ellos, ¿no? Pero los principales problemas que vamos a encontrar en estos primeros años de educación primaria, sobre todo es de avance en el ritmo del aprendizaje de los niños, ¿no? Porque es normal que aparezcan diferencias significativas que hacen muy difícil el trabajo escolar muchas veces, ¿no? Por eso, en estos años, yo veo que lo principal para que de alguna manera el profesor realmente sea un referente para los niños, es decir, un principio de autoridad, alguien con el que se identifican, alguien al que admiran. Lo fundamental, sinceramente, en estos primeros años, primero, segundo, tercero, cuarto de primaria, más o menos, porque luego la cosa, ahora diremos, cambia, es
la diligencia del profesor en el trabajo de los niños. Si el profesor es una persona vocacionada, una persona que prepara bien sus clases, no me refiero a sus explicaciones, no estamos en la universidad, estamos con niños pequeños. Es decir, si la persona crea unas sesiones de trabajo que son dinámicas, que están bien estructuradas, que están bien pensadas, que se las ha currado, en el sentido de que están bien pensadas para hacer a los niños trabajar, no para hacer que la profesora se pasen no sé cuántas horas haciendo cartela, hoy en día ya no, porque están los cañones esos, no, las pizarras digitales y tal, ¿no? Preparando no sé qué cosas para las pizarras digitales. ¿Por qué no cogerán las pizarras digitales y las lanzarán por la ventana y se las regalarán a los Reyes Magos y que se las lleven al país de nunca jamás? Muy bien. En fin, en vez de dedicarse tantas horas a preparar cosas para las pizarras digitales, ¿por qué no se preparan las cosas para que los niños estén activos, para que los niños tengan un trabajo variado, para que los niños puedan, no sé, de alguna manera aprovechar el tiempo? Porque ese profesor que es activo en el sentido de diligente, atento, cuidadoso con lo que hace, y los niños sienten que aprenden, que avanzan, ese profesor está consiguiendo de ellos una admiración, que es lo que se llama autoridad. Una persona que hace crecer, que eso significa autoridad. Entonces, en esos años no hace falta mucho más. No hace falta mucho más. Bueno, si se han puesto muy tontos un día, pues bueno, oye, pues hoy salimos más tarde al recreo. Pues ya está, porque se han pasado. Vale, ya está. Pero poco más, ¿eh? Poco más. No suele hacer falta mucho más, ¿no? La autoridad a partir de aquí, pero especialmente conforme nos vayamos acercando al final de la primaria, no va a ser una cuestión de imposición. La autoridad no se impone, la autoridad te la dan. Eso ya sé que es muy conocido y tal, pero yo no quería dejar de decirlo. En este caso te la dan los alumnos. En los primeros años de primaria, ya lo hemos dicho, te la dan cuando los niños se sienten queridos, respetados, por un trabajo bien preparado y gestionado por parte del profesor. Pero hacia el final de la primaria, quinto, sexto de primaria, esa autoridad la recibe el profesor, te la dan los alumnos, en la medida de que además del trabajo académico, ahí sí, el profesor sabe conectar con los alumnos. Mirad, esa conexión es siempre necesaria, pero si nos situamos en quinto y sexto, vamos al final de la primaria, esta conexión se va a producir sobre todo si los alumnos perciben que su profesor, que su profesora trabaja con alegría. Y por lo tanto eso se muestra en el carácter. Porque si es un amargado o una amargada que por cualquier, quítame las pajas, está enfadado y tal, eso para los niños de 10, 11 años, eso es insoportable. Y además se las saben hacer pasar canutas, ¿eh? al profesor o profesora que no está allí realmente, ¿no? con alegría, ¿no? Con ganas. Y sobre todo cuando el profesor se interesa por lo que viven los alumnos. Atención, porque quinto y sexto, sobre todo en sexto, eso es muy evidente. Es muy fácil que haya una verdadera desconexión entre lo académico, que generalmente es lo que provoca, lo que preocupa a los profesores, las matemáticas, el conocimiento del medio, el inglés, no sé qué, no sé cuánto, no sé menos, y todo el submundo relacional que empieza a gestarse en las relaciones entre los niños. Es muy fácil que haya una verdadera desconexión. ¿Cuándo se produce esa desconexión? Cuando el profesor y la profesora no se preocupan de acercarse, ¿no?, a ver qué está ocurriendo. Porque en esa etapa los niños normalmente ya no dicen al profesor los problemas que hay entre ellos. Cuando son más pequeños, es que me ha dicho tonta. Bueno, hija mía, pues nada, pues tú le perdonas, ¿verdad? Ven aquí. Te ha dicho tonta, eso no se dice, tonta y tal. Bueno, se perdonan y ya está. Es que, fíjate, es que ha sacado el libro y no sé cuántos y no tocaba sacar el libro. Se chivan de todo, ¿no?
Pero cuando están en quinto y en sexto, nadie se acerca para decir, es que, yo qué sé, en fin, es que fulanita me ha tocado, fulanito me ha tocado, y cosas por el estilo, o me ha mandado, en el grupo me ha mandado una foto de no sé qué, no sé cuántos, no dicen nada. Todo ese mundo está ahí y estará configurando relaciones y estará generando bandos y estará generando quizás situaciones de acoso, dentro o fuera, sobre todo fuera, por desgracia, por todos esos aparatejos que funcionan, ¿no? Por ahí. Entonces, esos temas, si el profesor quiere en esa etapa, ese último ciclo de primaria, ser una persona con autoridad en su clase, no puede ignorar, no puede quedar al margen, no puede no enterarse de todo eso, de todo ese submundo que está condicionando la vida del grupo y que no suele verse. Entonces, para mí, el papel de los tutores en estas edades es decisivo y va a contribuir claramente a que adquieran y puedan ejercer esta autoridad del grupo que tanto demandan, ¿no? Y por eso depende de que, yo digo el tutor porque me parece ya una función, en todos los cursos hay un tutor, pero en quinto y en sexto creo que ya empieza a tener una función muy de acompañamiento, sobre todo del grupo, aunque en ciertos casos ya de cuestiones personales, de manera que los alumnos se den cuenta de que pueden contar con él o con ella, de que sabe lo que está pasando, de que le importa, de que interviene, de manera a sacar a la luz cuestiones que están haciendo daño, actitudes que están siendo perniciosas, situaciones que están haciendo sufrir, abusos que se están produciendo. Porque en cualquier lugar, en cualquier grupo, esas cosas pasan. Entonces, eso junto a que esa alegría que yo digo que es fundamental, ¿no? En el trabajo, en estos momentos, tiene que ayudar mucho al profesor a saber discernir en qué momento tiene que quitar hierro a una situación y no exagerar. Porque al final es verdad que a veces son problemas que hacen sufrir mucho a los niños, pero luego al final son naderías, son tonterías. Entonces la profesora tiene que estar muy pendiente de lo que está ocurriendo, pero luego también tiene que saber, no sé cómo gestionar las cosas para al final, por un lado quizás en un momento dado actuar con autoridad, pero por otro lado saber corregir, pero otras veces transigir, unas veces actuar con prontitud, otras veces saber esperar, ¿no? Unas veces hablar a solas, otras veces hablar en grupo. Todo eso hace falta un discernimiento que para mí, sinceramente, de cualquier persona que sea maestro por vocación, viene de la propia alegría que da el poder estar con los niños, ¿no? Da esa luz necesaria para poder, como digo, saber discernir cuando corrijo, cuando transijo, cuando actúo, cuando espero, cuando muestro autoridad, cuando me muestro magnánimo, cuando lo hago en grupo, cuando lo hago individualmente. Es una afabilidad, una estabilidad de carácter que es fundamental y una alegría que van a hacer que los alumnos tengan un respeto y confieran autoridad a esa persona. Yo no sé si entrar, porque estoy llegando ya más o menos al tiempo, ¿no? No sé si entrar en todo el tema de las notas y tal, que para mí, sinceramente, es un temazo. Una de las cuestiones que más influye en las relaciones educativas, en el clima escolar. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque me parece que es abrir un melón que no veas, ¿no? Pero sí que quiero decir que, sobre todo, cuando se utilizan, solamente esto, ¿no? Cuando se utilizan las notas, los deberes y todas estas cosas como instrumento, digamos, como herramienta de amenaza o de punición, para mí se acabó la relación educativa. Y por lo tanto, no se puede establecer, estoy hablando sobre todo ya en estos cursos, ¿no? No se puede pretender conseguir tener autoridad, ser persona de referencia para unos niños preadolescentes, púberes, ¿no? Si ven que el profesor o la profesora de alguna manera tiene
la sartén por el mango en el sentido de que nos chantajea, amenaza, ¿no? Castiga, ¿no? Con esa herramienta que tiene la escuela, por desgracia, ¿no? Que es todo ese tema de calificaciones, notas, positivos, negativos, más pequeños, caritas de todos los colores, sonrientes, tristes, en fin, ya sabéis, ¿no? Para mí todo ese mundo es un mundo terrible que la escuela no es ajena, al contrario, está metida hasta el corvejón, ¿no? En todo ese mundo, pero que en este asunto, ¿no? De lo que significaría poder establecer una relación de autoridad con unos niños, parece lo contrario, porque parece que eso te da autoridad, porque tú tienes la sartén por el mango, pero al final es ficticia es falsa, esa autoridad. Se genera una relación de hipocresía, tanto en el buen alumno, que sabe complacer al profesor, como en el mal alumno, que nunca lo va a poder conseguir. Pero ahí lo dejo, porque para mí es un temazo que requeriría mucho más tiempo y posibilidades, ¿no? Quizás una palabrita sobre, bueno, no he dicho nada de los cursos intermedios de primaria, lo digo rápidamente, ¿no? Ahí me parece siempre han sido los más tranquilos, tercero, cuarto de primaria, todo el mundo quiere estar y jubilarse en tercero y en cuarto de primaria, donde normalmente no hay tanto problema y todo eso, pero hoy en día nos encontramos de todo. Es decir, alumnos apáticos con 8 o 9 añitos, me parece increíble. Esa posturita me parece increíble en niños de 8 o 9 añitos y es, por desgracia, más habitual de lo que parece, ¿no? Niños cansados, niños nerviosos, hiperactivos, inatentos. Bueno, lo que generan sobre todo son problemas de marcha en el trabajo escolar, los problemas de aquellos que se van quedando descolgados, todos esos problemas sí, ¿verdad? En fin, no vamos a entrar, pero no propiamente de autoridad, la verdad. Yo no creo que sea un problema para esas edades. ¿Qué puedo decir? Una palabrita, por si hay aquí alguno de educación secundaria, aunque esto es de maestros, pero siempre hay alguno que le puede interesar. Yo creo que en la educación secundaria, que es donde normalmente, que es la adolescencia, más se generan problemas de indisciplina y a veces contra los profesores, por lo tanto, problemas de autoridad. Yo creo que, por un lado, se juega mucho el profesor en su propia calidad como profesor. Aquí digo como profesor. Porque los más rolleros, los que más se repiten, los que aburren hasta las moscas, los que no se preparan las clases, los que improvisan, los que no sienten ilusión por lo que hacen, los que enseñan sin pasión, esos han perdido la autoridad antes de entrar por la puerta de la clase, en secundaria. Entonces, lo que voy a decir no sé si va mucho para ellos. No, yo diría que va para aquellos que quizás han dicho, oye, no, voy a tomarme esto en serio, voy a ver cómo hago las cosas bien, ¿no? Pero me voy a encontrar una serie de problemas, ¿no? Yo sé que lo que voy a decir a lo mejor no es tan fácil, pero creo que lo que más ayuda a que haya un ambiente que facilite la autoridad en un colegio donde hay secundaria es el clima de todo el colegio, especialmente el clima de la secundaria. El clima es algo que se trabaja no solo ni principalmente dentro del aula, se trabaja mucho en todo lo que se hace fuera del aula. De manera que los alumnos de secundaria necesitan, yo creo que por su propia psicología, ver que sus profesores no son solo profesores, sino que se los pueden encontrar en otros contextos. Los adolescentes necesitan encontrar a sus profesores en otros ambientes y contextos. Si es posible, en un colegio confesional, en un contexto, por ejemplo, pastoral, sino al menos en un contexto de tiempo libre, de convivencias, de grupos, ¿no? Es fundamental que los alumnos se den cuenta de que sus profesores en secundaria no se preocupan solo por la asignatura que dan, sino que se preocupan por ellos. Y eso lo trabajan, yo diría que casi más fuera del aula que dentro del aula. En los recreos. Pero ¿cómo quieres tener autoridad si en los recreos aquello es... En fin. En los recreos. En un tiempo de convivencia. En un día de convivencia. En una convivencia que pueda ser incluso, ¿por qué no?, pastoral, cristiana, ¿no? Es decir,
Eso me parece fundamental, porque eso genera un clima. También, hoy en día, lo fundamental en secundaria son la cantidad de casos de disciplina que se plantean. Yo, sinceramente, quiero decir que mi experiencia es que no hay nada que presumir, solamente son constataciones, ¿no? Mi experiencia es que conforme los profesores en secundaria han sabido estar más presentes en los contextos paraescolares, más acompañantes de sus alumnos, en el trato personalizado y en el trato grupal, más forman parte de sus experiencias, como digo, pastorales o no, de tiempo libre. En esos ambientes no escolares, más se genera un ambiente de confianza, de serenidad, que contribuye a que luego en el aula sea mucho más fácil establecer relaciones de autoridad. Porque además los chavales no son tontos y saben que este profesor, esta profesora se ha dejado su casa, se ha dejado su no sé qué, para estar conmigo en este no sé qué, en este día de convivencia o lo que sea, ¿no? Y esa coherencia, además que ellos perciben cuando esto es algo que ocurre en un equipo de profesores, ¿no? Cuando perciben que hay un grupo de profesores que de alguna manera trabajan con una coherencia entre ellos, un mismo espíritu, decimos, desde una óptica creyente, ¿no? Donde hay un mismo espíritu entre los profesores, esto a los alumnos adolescentes con una sensible dificultad para respetar muchas veces a la autoridad, realmente facilita en gran manera el que esa autoridad exista. Bien, hasta aquí, porque había que respetar también un tiempo, ¿no? Y no sé si conviene también dejar algún turno de preguntas o de intervenciones. Sí. Sí, pues adelante. Si hay alguien que quiera.